¿Alguna vez te has preguntado cómo era en verdad la vida dentro del templo de Salomón? No aquello que escuchas en los breves sermones dominicales, sino lo que ocurría tras los muros cubiertos de oro, donde 1000 mujeres competían por la atención de un solo hombre, el rey más sabio de la historia, quien comenzó lleno del Espíritu Santo y terminó rodeado de demonios disfrazados de dioses. En este video descubrirás detalles impresionantes que casi nadie se atreve a comentar. Los rituales secretos en el harén real, las intrigas políticas entre las esposas extranjeras, el uso de un anillo mágico para dominar espíritus, y cómo todo eso condujo a la caída espiritual de un hombre que lo tenía todo, menos vigilancia. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, analizar revelaciones bíblicas poco exploradas y entender por qué hasta los más grandes pueden caer cuando se pierde el propósito. Si sientes que tu fe está siendo drenada por el peso de la rutina, si has tenido experiencias con Dios, pero hoy te parece lejos de su presencia, entonces este video es para ti. Aquí encontrarás dirección, discernimiento y un llamado profundo a reconstruir el templo del Espíritu Santo dentro de ti. Y antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? La mayoría de quienes ven nuestros videos aún no lo están, pero si quieres recibir contenidos que fortalecerán tu fe y transformarán tu caminar con Dios, pulsa ahora el botón de suscripción, activa la campanita y prepárate para una inmersión espiritual como pocas han existido. Pocos imaginan lo que realmente sucedía tras las puertas del harén de Salomón. No era solo un lugar de belleza y seducción, sino un ambiente cargado de intenciones políticas, alianzas espirituales y estrategias invisibles. Cada mujer, antes incluso de ser vista por el rey, pasaba por un meticuloso proceso de preparación. Baños prolongados con aceites aromáticos importados, cuidados delicados de la piel, trenzados elaborados adornados con hilos de oro y vestimentas confeccionadas con telas venidas de las naciones más exóticas. Pero esto iba más allá de la estética. Todo formaba parte de un ritual que reflejaba el deseo de agradar no solo al monarca, sino de manifestar indirectamente su conexión con lo sagrado. El libro de Esther, Esther 2:12, nos da una idea de estos cuidados. 12 meses de preparación para una sola noche. Esto demuestra que, en la cultura bíblica, la belleza tenía un entendimiento espiritual. No era solo exterior, sino expresión de reverencia, intención y propósito. Y aquí está el punto. El harén de Salomón no era un capricho real como muchos piensan, sino una poderosa red de conexiones. Cada esposa, cada concubina, representaba un tratado de paz, una alianza económica o un pacto militar. Era el reflejo del dominio que Dios había concedido a Salomón, pero que también exigía discernimiento espiritual. Tristemente, con el tiempo, lo que comenzó como parte del propósito de Dios para unir pueblos y traer sabiduría, acabó convirtiéndose en un peso espiritual. Salomón, quien había pedido sabiduría en oración, Primera Reyes 3:9, comenzó a perderse en el exceso. Y esto nos enseña algo profundo. Hasta las bendiciones que Dios nos concede pueden transformarse en trampas si el Espíritu Santo no es el centro de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces algo empieza como un plan bueno, incluso espiritual, y poco a poco se convierte en un ídolo? La palabra de Dios nos llama a la vigilancia constante. Estas mujeres no estaban solo como objetos de deseo, sino como símbolos vivos de un mundo interconectado. Egipcias, moabitas, amonitas, sidonias, todas trayendo sus culturas, rituales, lenguas y a menudo sus dioses. El harén se convertía en un campo de batalla espiritual silencioso, donde la fe en Dios convivía con prácticas ajenas a la Biblia. ¿Has pensado que muchas veces nuestro propio hogar puede tornarse un campo así? Cuando abrimos espacio para todo sin filtro espiritual,
corremos el riesgo de perder la presencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante orar no solo por bendiciones, sino por discernimiento. La vida de Salomón nos muestra que el esplendor externo puede esconder sombras internas, y que el verdadero milagro es mantenerse fiel incluso cuando todo a tu alrededor te seduce. Imaginen el resplandor del sol reflejándose en paredes cubiertas de oro puro, el sonido de los martillos retumbando a lo lejos, y el aroma de las maderas más finas impregnando el aire sagrado del monte Moriah. Así nació el Templo de Salomón, no solo como una obra arquitectónica, sino como un hito espiritual donde el cielo tocaba la tierra. Fueron 180,000 hombres trabajando durante 7 años en perfecta armonía, como un cuerpo en oración. La Biblia describe esta edificación en detalle en 1 Reyes 6, revelando que hasta las piedras venían ya talladas de lejos, pues ningún martillo o herramienta se escuchaba durante la construcción. Esto nos muestra algo poderoso. Incluso el silencio puede ser adoración cuando el trabajo se hace con excelencia ante Dios. El templo era un reflejo del orden divino, un milagro visible de la alianza entre el pueblo y el Creador. Y no podemos ignorar los materiales usados: maderas de cedro del Líbano, piedras gigantescas, oro macizo y querubines esculpidos cubriendo el lugar santísimo. Todo apuntaba a la grandeza de Dios y a la seriedad de su presencia. No era un espacio común. Allí habitaba la gloria del Señor, la misma que descendió como fuego en la inauguración. 2 Crónicas 7:1. Cada detalle, desde el utensilio más pequeño hasta el pilar más alto, llevaba un significado espiritual. Esto nos enseña que Dios cuida los detalles y que nuestro corazón, al igual que el templo, debe edificarse con cuidado, pureza y propósito. Cuando descuidamos áreas pequeñas de nuestra vida espiritual, abrimos brechas que crecen con el tiempo. La construcción del templo revela que la excelencia comienza en la base y que, sin cimientos firmes en la palabra de Dios, cualquier estructura se derrumba. Pero también hay un misterio en esta edificación que hasta hoy intriga a los estudiosos. ¿Cómo lograron una obra tan perfecta sin tecnologías modernas? Muchos creen que allí había una sabiduría divina, una revelación espiritual, un don celestial que guiaba a los obreros. Y esto nos lleva a un punto esencial. Cuando Dios da una visión, Él también provee los recursos, tanto materiales como espirituales. A veces puedes sentirte incapaz de realizar el propósito que Dios puso en tu corazón. Pero recuerda el templo, recuerda a Salomón, recuerda que el Espíritu Santo capacita a los que tienen fe. Si el mandato viene del cielo, los cielos moverán la tierra para que se cumpla. Y con ese mismo espíritu de obediencia y confianza, avancemos para entender cómo latía la vida dentro de este santuario sagrado. Tras la imponencia del templo de Salomón, existía un sistema tan organizado y preciso que se asemejaba a un organismo vivo, y todo funcionaba con una armonía que solo podía provenir del Espíritu Santo. La Biblia nos revela que el templo era administrado por 24 divisiones de sacerdotes, cada una con turnos definidos para que la alabanza, los sacrificios y las oraciones nunca cesaran. 1 Crónicas 24:1-19. Esto significa que a toda hora del día o de la noche había alguien orando, alabando, ofreciendo incienso o cuidando los elementos sagrados. Era como si el templo respirara adoración. Este detalle poderoso nos recuerda que, en nuestra vida, la presencia de Dios también debe ser continua. No basta buscar al Señor solo los domingos. La fe es disciplina, la oración es constancia, y el milagro a menudo sucede cuando mantenemos encendida la llama de nuestra intimidad con el Padre. Dentro de este templo se vivía una rutina profundamente espiritual. Los panes de la proposición se renovaban semanalmente, simbolizando la alianza de Dios con su pueblo. Levítico 24:5-9. Los levitas tocaban instrumentos sagrados,
cantaban salmos y cuidaban la pureza del lugar. Todo se hacía con reverencia, desde la limpieza más humilde hasta la ceremonia más solemne. Y es curioso notar, no había espacio para la improvisación. Cada acción obedecía la palabra de Dios, revelada previamente a Moisés y aplicada bajo la dirección de Salomón. Esto nos enseña sobre responsabilidad espiritual. ¿Cuántas veces tratamos lo santo con negligencia? El templo nos invita a revisar nuestros hábitos, nuestro compromiso con la fe y la importancia de tener una vida ordenada por la sabiduría divina. También resulta fascinante cómo el templo reflejaba el propio cuerpo humano. Había áreas externas, internas y el lugar santísimo, como cuerpo, alma y espíritu. Al organizar este sistema, Salomón aplicaba no solo una estrategia administrativa, sino una revelación espiritual de cómo el hombre debe relacionarse con Dios. Esta estructura resuena hoy en el Nuevo Testamento cuando Pablo afirma que nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Así, cada respiración nuestra puede ser un acto de oración, cada gesto de amor, un sacrificio vivo, y cada pensamiento, una oportunidad de glorificar a Jesucristo. Cuando comprendemos esto, todo cambia. El trabajo se convierte en ministerio, la rutina en altar y el corazón en lugar de milagros. Ahora, entendiendo esto, avancemos hacia lo que sucedía en el corazón del palacio, el harén multicultural del rey. El harén de Salomón era mucho más que un espacio de descanso o intimidad real. Funcionaba casi como una ciudad dentro del palacio, un verdadero microcosmos del mundo conocido de entonces. La Biblia relata que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1 Reyes 11:3, muchas de ellas hijas de reyes extranjeros. Esto significa que, al andar por los lujosos pórticos del harén, se oían distintas lenguas, se percibían perfumes de varias regiones, se veían indumentarias únicas y se contemplaban prácticas culturales que iban desde rituales de purificación egipcios hasta cantos sidonios al atardecer. Era un ambiente vibrante, cargado de diversidad y al mismo tiempo de gran desafío espiritual. Cada mujer traía más que su belleza. Llevaba historias, creencias y dioses propios, y con ello pruebas para la fe. Las esposas no eran meras figuras decorativas. Muchas ejercían gran influencia en el palacio y contaban con sellos reales, sirvientas, tutores e incluso capillas privadas. Algunas de ellas eran inteligentísimas estrategas que sabían no solo cómo ganarse la atención de Salomón, sino cómo asegurar beneficios políticos para sus naciones. En ese escenario, Salomón, conocido por la sabiduría dada por Dios, 1 Reyes 4:29, necesitaba ejercer discernimiento espiritual, pero, lamentablemente, ese discernimiento se fue apagando. Permitió que prácticas paganas penetraran en el corazón de Israel, y esto nos recuerda cuán peligroso es negociar nuestra fe en aras de la convivencia. Hoy también nos tentamos a tolerar pequeñas concesiones por respeto, hasta que el Espíritu Santo se aleja sin que lo notemos. La Biblia nos llama a estar alerta. No obstante, hay algo valioso que podemos aprender. Dios nunca rechazó a las naciones. Incluso en el Antiguo Testamento vemos una apertura divina hacia los extranjeros, como Rahab, la cananea, o Ruth, la moabita. El problema nunca fue el origen, sino el corazón. Cuando la diversidad cultural se somete al señorío de Dios, se convierte en testimonio vivo de su plan de salvación para todos los pueblos. Por eso, lo que vemos en el harén es una muestra tanto del potencial de unidad como del riesgo de división espiritual. La fe debe ser el hilo conductor entre las culturas. Y así como Salomón fue desafiado a mantener firme su corazón, también nosotros somos llamados a vivir entre muchos sin perdernos del único y verdadero Dios.
Adentrémonos ahora en las estrategias e intrigas femeninas que moldeaban el destino del palacio. En el corazón del palacio de Salomón, lejos de las miradas de la mayoría, se libraba un juego silencioso de poder e influencia. Allí donde cada esposa y concubina representaba belleza y a la vez un activo político, las intrigas se desarrollaban con la complejidad de una guerra diplomática. No era extraño que se formaran alianzas entre pórticos, mientras otras se disolvían en rumores, miradas y sonrisas calculadas. Cada mujer sabía que captar la atención del rey podía traducirse en protección, privilegios o poder decisorio en asuntos de Estado. Y aquí entra un detalle poderoso. Muchas usaban su inteligencia, arte y sensibilidad como armas. La sabiduría, cuando proviene de Dios, Proverbios 4:7, es un don, pero usada para manipular y conquistar por vanidad, se aleja del propósito divino. Las sirvientas desempeñaban roles cruciales. No eran solo asistentes domésticas, sino mensajeras, espías, confidentes y en ocasiones estrategas silenciosas. A través de ellas se transmitían secretos, susurros de consejo e información valiosa. El palacio era, en ese sentido, un campo espiritual, donde intenciones y palabras tenían más poder que las espadas. ¿No sucede lo mismo en nuestra vida? Un comentario sutil, una actitud encubierta o un halago interesado pueden alejarnos de la palabra de Dios si no discernimos. El Espíritu Santo nos alerta cada día sobre esas influencias y depende de nosotros distinguir lo que viene de Dios de lo que nace de la vanidad humana. La verdadera sabiduría es pura, pacífica y sincera. Santiago 3:17. A pesar de la atmósfera de tensión, también había mujeres piadosas que, tal vez, buscaban en el rey algo más que estatus. Anhelaban una alianza espiritual, pero eran minoría en medio de intenciones confusas. Esto nos lleva a un aviso. Incluso en lugares donde se pronuncia el nombre de Dios, no todos tienen el corazón vuelto hacia Él. No es el título ni la posición lo que define la unción, sino la intimidad con Dios. Así como existían alianzas ocultas en el harén, hoy hay pactos espirituales invisibles que quieren dominar nuestro interior. Por eso necesitamos orar por discernimiento, tal como Salomón lo pidió en sus primeros días. Pero mantuvo ese discernimiento hasta el final. Este ambiente nos prepara para reflexionar sobre la herencia dejada por esas relaciones, los hijos de Salomón y su destino. La Biblia nos presenta a Roboam como el hijo más conocido de Salomón y heredero del trono. Primero Reyes 11:43. Pero piensa, con 1000 mujeres en su harén, es improbable que solo hubiera un hijo. Lo más probable es que Palacio estuviera repleto de príncipes y princesas de distintas madres y culturas, creciendo entre esplendor y tensión. Y surge una pregunta poderosa. ¿Cómo educar a hijos en un entorno tan dividido espiritualmente? Algunos habrán sido instruidos por los sabios de Israel, aprendiendo la ley de Dios y los salmos de David. Otros, tal vez, por maestros extranjeros, aprendiendo costumbres paganas. Esa mezcla creó un desafío espiritual inmenso y una herencia quebrada de generación en generación. En Proverbios 22:6, Salomón escribió: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Pero la ironía es que ese principio no siempre se aplicó en su propia casa. ¿De qué sirve escribir sabiduría si no la vivimos? Muchos hijos vieron al padre erigir altares a dioses ajenos, permitir cultos idólatras y alejarse de la palabra de Dios. Eso generó confusión espiritual, y hoy no es diferente. Cuando los padres dicen una cosa pero viven otra, los hijos perciben la incoherencia. Ellos se forman no solo por lo que escuchan, sino por lo que observan. Y cuando el Espíritu Santo no es el centro familiar, incluso los dones se vuelven ruido.
El hogar, antes de todo, es un templo donde la fe debe vivirse, no solo predicarse. Aún así, Dios nunca dejó de cumplir sus propósitos. A pesar de errores, hijos extraviados o confusos, la promesa seguía viva. El trono de David no se anularía. De su linaje vendría el Rey de Reyes, Jesucristo. Esto nos enseña algo liberador. Ni los errores de los padres, ni la inestabilidad de un hogar pueden frustrar el plan eterno de Dios. La formación espiritual es responsabilidad, sí, pero también campo de milagros. Dios restaura y redirige cualquier camino cuando hay arrepentimiento sincero y oración genuina. Esta mezcla de fe y desvío, de bendición y confusión, nos prepara para comprender el mayor problema en la historia de Salomón, el sincretismo religioso que invadió su vida y su nación. Llegamos a uno de los capítulos más tristes y reveladores de Salomón. Aquel que comenzó reinando con un corazón sensible, que vio a Dios en sueños, Primera Reyes 3:5, que erigió el templo y se llenó del Espíritu Santo, terminó sus días apartándose del Señor por las influencias espirituales que permitió en su alma. La Biblia es clara. Mas no era perfecto el corazón de Salomón, conforme al corazón de David su padre, antes se hacía incline a los muchos. Primero Reyes 11:4. El hombre más sabio del mundo, autor de parte de las Escrituras, cayó porque permitió que las voces de sus esposas extranjeras opacaran la palabra de Dios. Este es un aviso poderoso. Nadie está exento. No importa cuán ungido haya sido alguien. Si no mantiene comunión diaria con Dios, la caída es cuestión de tiempo. ¿Y qué implica esto en la práctica? Que Salomón, influenciado por esas mujeres, edificó altares a dioses paganos como Moloc, Aserá y Quemos. El incienso, que debía ofrecerse solo al Señor, empezó a mezclarse con rituales oscuros. El Monte Santo se volvió escenario de prácticas abominables. Imagina el dolor del corazón de Dios al ver eso. El templo brillando en oro, pero el corazón del rey oscurecido por la idolatría. El Espíritu Santo, que antes llenaba ese lugar con gloria, ya no era bienvenido. Y no fue solo crisis personal, fue terremoto espiritual en Israel. Al ver al rey rendirse ante otros dioses, el pueblo también se desvió. Cuando los líderes caen, las consecuencias arrasan. Por eso necesitamos orar por nuestras autoridades espirituales, interceder, ayunar, velar, porque una caída en la cima afecta toda la estructura. Pero incluso en medio de ese caos hay un hilo de esperanza. Dios no desecha sus planes, los redirige. Aún tras la decadencia de Salomón, el Señor preservó la promesa hecha a David. Esto nos enseña que, pese a fallas humanas, el propósito de Dios permanece. También nos alerta sobre qué hemos permitido en nuestro altar moderno. ¿Cuáles son los dioses que toleramos hoy? ¿La vanidad? ¿El materialismo? ¿Las opiniones por encima de la palabra de Dios? El sincretismo no murió, solo cambió de forma. Depende de nosotros discernir y restaurar nuestra adoración. Y mientras reflexionamos sobre esta decadencia espiritual, comprendamos también el costo práctico, el peso financiero de sostener 1000 esposas y una corte insaciable. A medida que el harén crecía, también lo hacía la carga sobre el pueblo. Mantener a 1000 esposas y su séquito no era solo logística, era un compromiso económico colosal. Cada mujer requería alimentos, vestimentas finas, joyas, sirvientas, protección, palacios. Para sostener tal lujo las arcas reales debían rebosar, pero distinto al inicio del reinado, cuando la bendición de Dios hacía fluir los recursos, Salomón empezó a depender de otra fuente, el propio pueblo. Y así llegaron los tributos pesados, el aumento de impuestos y el trabajo forzado. El esplendor palaciego empezó a costar sudor, lágrimas y dolor a miles de familias en Israel. La Biblia señala que el pueblo comenzó a murmurar.
Y ese descontento creció en silencio hasta estallar con la división del reino tras la muerte de Salomón. Primero Reyes 12:4. Roboam, su hijo, heredó no solo el trono, sino una crisis. El pueblo le suplicó: «Tu padre aumentó sobre nosotros el yugo, aliviarnos harás». Pero no hubo alivio. Lo que debía ser bendición, alianzas, prosperidad y paz, se tornó opresión y conflicto. Esto nos deja una lección espiritual. Cuando nos alejamos del Espíritu Santo y mantenemos vanidades con nuestro esfuerzo, algo dentro de nosotros se quiebra. Cuando buscamos apariencias en lugar de la verdad de la palabra de Dios, acumulamos deudas emocionales, espirituales y materiales. Y muchas veces el milagro que necesitamos es liberación de ese sistema que nosotros mismos alimentamos. No hay pecado en prosperar. Salomón fue agraciado con riquezas como ningún otro rey. Segundas Crónicas 1:12. Pero existe una delgada línea entre abundancia que glorifica a Dios y ostentación que intenta reemplazarlo. El templo, que debía ser centro de adoración, quedó opacado por palacios personales. Y surge la pregunta: ¿qué priorizamos? ¿Estamos invirtiendo nuestros recursos en el reino de Dios o en altares de ego? Porque la carga financiera, emocional y espiritual que cargamos frecuentemente es el resultado directo de elecciones hechas sin escuchar la voz del Señor. Y mientras el oro fluía por las paredes del palacio, la presencia de Dios se volvía cada vez más silenciosa. Pero hay algo que aún nos intriga y tal vez explique parte de ese poder extraordinario: un anillo con un secreto celestial. Vamos a descubrirlo. Entre los muchos misterios que rodean a Salomón, existe uno que ha perdurado en la tradición mística: el famoso Anillo de Salomón. Según textos extracanónicos como el Testamento de Salomón, dicho anillo le fue entregado por Dios o un ángel, otorgándole autoridad espiritual sobre fuerzas demoníacas. Con él, Salomón supuestamente dominaba espíritus, obligándolos a trabajar en la edificación del templo. Esas criaturas, sujetas al sello divino, ayudaban en el transporte de las colosales piedras, la manipulación de metales e incluso en la revelación de secretos ocultos. Aunque este relato no figura en la Biblia, ofrece un trasfondo simbólico: el dominio del espíritu sobre las tinieblas, un principio que resuena en la palabra de Dios, Lucas 10:19, cuando Jesús dice: «He aquí que os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones». Este pasaje nos lleva a una reflexión profunda. El verdadero poder espiritual no reside en objetos místicos, sino en la alianza con el Dios vivo. El Espíritu Santo es quien nos capacita para discernir, resistir y vencer las fuerzas del mal. Y esto no es exclusivo de reyes, está disponible para todo aquel que cree y busca en oración. En Efesios 6, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Salomón, con o sin anillo literal, obtuvo autoridad porque, en algún momento, anduvo plenamente en comunión con el Señor. Esto nos enseña que los milagros y dones no existen para la exaltación personal, sino como instrumentos para cumplir el propósito divino. Y si mal usamos lo que recibimos, podemos transformar bendiciones en trampas. Aún así, la simbología del anillo señala una verdad espiritual innegable. Dios otorga poder a sus siervos cuando el propósito es mayor que el individuo. No se trata de misticismo, sino de misión. El templo debía erigirse, el pueblo necesitaba un centro de adoración, y el Señor empleó hasta las fuerzas más improbables para cumplir su voluntad. Esto nos inspira a recordar que, cuando estamos alineados con la palabra de Dios, lo imposible se somete a la fe. Y si Salomón pudo someter las tinieblas cuando caminaba con Dios, ¿cuánto más nosotros, sellados con la sangre de Jesucristo, podemos resistir y vencer con autoridad?
Pero nada de esto importa si olvidamos quién es la verdadera fuente de todo poder. Por eso, sobre cualquier don, existe algo aún más sublime: la rendición total al Dios Todopoderoso. Al final, entre tantas conquistas, riquezas e historias misteriosas, lo que realmente sustentaba el reinado de Salomón cuando estaba en la voluntad divina era su relación con Dios. Fue al inicio de su gobierno, en Gabaón, donde tuvo aquel sueño transformador. Dios se le apareció y le preguntó qué deseaba. Salomón, con humildad, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. Primera Reyes 3:5-9. Esa oración, hecha con el corazón vuelto al cielo, agradó tanto al Señor que le concedió mucho más de lo que había solicitado. Este momento revela un principio eterno. Cuando ponemos el propósito de Dios por encima de nuestros deseos, Él derrama bendiciones más allá de lo imaginable. La verdadera grandeza nace de una oración sincera, no de la ostentación. Salomón comprendió, al principio, que todo venía de Dios. Sabía que el trono, el templo, el pueblo e incluso su sabiduría eran fruto de la gracia divina. Por eso dedicó el templo al Señor con una de las oraciones más hermosas de la Biblia, registrada en Primera Reyes 8. En esa ceremonia no buscó aplausos, sino presencia. Clamó para que Dios habitara allí, escuchara las oraciones del pueblo, perdonara los pecados y nunca se apartara de aquella casa. Y el Espíritu Santo respondió con fuego y gloria. Ese es el estándar espiritual que no cambia. Cuando oramos con reverencia, adoramos con integridad y buscamos con verdad, el cielo se mueve. El templo era sagrado, pero Salomón sabía que lo más importante no era el oro ni los querubines de madera, sino la presencia del Dios vivo. Y esto aplica a nosotros. Una vida estructurada sin Dios carece de todo. Aunque Salomón cometió graves errores después, es vital recordar, conoció el poder real de Dios. Fue testigo de milagros, receptáculo de revelaciones bíblicas y canal de una sabiduría que aún transforma vidas. Esto demuestra que, aunque alguien se desvíe, Dios no olvida lo que plantó en esa alma. Hay tiempo para arrepentimiento, restauración y nuevos comienzos. Y ese es el llamado final de este video. Regresa al primer amor. Busca no los dones, sino al dador. No los milagros, sino al autor de la vida. Jesucristo es la fuente de toda autoridad espiritual, y al rendirte a Él, el Espíritu Santo comenzará a reconstruir tu historia. El templo de Salomón fue magnífico, sí, pero mayor que él es el templo que Dios quiere edificar hoy, tu corazón. Con esta verdad concluimos nuestro viaje. Pero antes, quiero invitarte a reflexionar conmigo un poco más. Y ahora te pregunto, ¿qué te reveló Dios al ver este video? ¿En qué parte de la vida de Salomón te sentiste reflejado? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede edificar la fe de otros. Si este mensaje te tocó el corazón, no te vayas sin dar tu me gusta y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir difundiendo la palabra de Dios y produciendo contenidos que transformen espiritualmente. Y antes de irte, haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora. Es la continuación perfecta para fortalecer tu fe y comprender aún más el propósito de Dios para tu vida. Que el Espíritu Santo te guíe. Nos vemos en el próximo video.